Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, en esto que es El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo M830 para todo el país. Bueno, saben ustedes, estamos en esta jornada de este último sábado del 2022, en este 31 de diciembre del 2022, y bueno, y por supuesto, distintas actividades que la gente del Centro Asturiano de Buenos Aires llevan adelante. Por un lado, lo que tiene que ver con la temporada de pileta, una temporada de pileta que realmente vale la pena para grandes y para chicos, para la familia en definitiva. ¿Por qué? Porque ya está obviamente habilitada esta temporada de pileta 2022-2023. Pueden disfrutar de un gran verano en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y aquellos que a lo mejor por cuestiones, distintas circunstancias, no se lleguen a ir afuera, o no se tomen vacaciones y se tienen que quedar obligatoriamente aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano. Bueno, esta es la propuesta del Centro Asturiano de Buenos Aires, con un lugar bellísimo, por cierto, donde pueden tener la propuesta de temporada, mensual, quincenal, semanal y diario. Así que excelente la propuesta. Los valores están disponibles en la administración. Pueden llamar a este teléfono que es el 11 50 27 00 81. Reitero, 11 50 27 00 81, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que tienen solarium, actividades acuáticas, pileta libre exclusiva, así que bueno, la temporada completa, o prefieren mensual, quincenal, semanal, diario, eso queda a criterio de cada uno de ustedes. Pero bueno, lo importante es seguir viviendo y disfrutando el asturiano allí en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081. Así que recuerden, para mayor información, 11 50 27 00 81. 50 27 00 81 es un celular, línea WhatsApp, que hoy en día saben que todos utilizamos este sistema de tecnología. Bueno, por un lado la temporada de pileta del Centro Asturiano de Buenos Aires, que tiene un gran éxito realmente, pero por el otro también está la colonia de verano, la colonia de verano también 2022-2023 para los más pequeños, para los pequeñitos, de 3 a 12 años de edad, con actividades deportivas, con recreación y talleres, con natación, una pileta exclusiva, tienen jornada completa y también media jornada. Es de 3 a 12 años de edad, donde tienen guardia de preingreso, media jornada, la jornada completa, así que pueden escribir a este mail info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar, o a través de este WhatsApp que es el 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101, y obviamente contestan a la brevedad toda inquietud y preguntas que ustedes quieran hacer, porque la mejor colonia de verano, ¿dónde está? En el Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que, ¿qué más les puedo decir? Para disfrutarlo, y para los pequeños, para que, bueno, disfruten de un momento realmente muy, pero muy particular. Bueno, hablando todo un poco, les quiero comentar, por un lado, la temporada de pileta, como les dije, la colonia de verano. Bueno, les recuerdo también que todos, que por intermedio del DAS, el DAS es el Departamento de Actividades Sociales, el Centro Asturiano tiene pilates y aquagym en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Una muy buena propuesta, pilates por un lado, aquagym por el otro. En Pilates Mat se va a retomar la actividad el próximo 9 de enero. Recuerden, próximo sábado 9 de enero se retoma la actividad de Pilates Mat.
tengan en cuenta que son los días y horarios lunes y miércoles a las 19 horas. Lunes y miércoles a las 19, Pilates Mat, pero recuerden que se retoma la actividad el próximo 9 de enero. En el caso de Aquagym, atención, hoy y mañana no hay actividad. Hoy y mañana no hay actividad. Esto se va a retomar a partir del jueves 5 de enero. Recuerden, hoy y mañana no hay actividad, se retoma el 5 de enero y los días y los horarios son los siguientes. Jueves, sábados y domingos a las 16 horas. Reitero, jueves, sábados y domingos a las 16 para Aquagym. Para consultas por estas actividades, tanto Pilates como Aquagym, hay un teléfono que es el 11 67 16 34 95. Reitero, 11 67 16 34 95. Y bueno, y por supuesto, aquellos amigos que deseen asociarse a la institución, al Centro Asturiano de Buenos Aires, tienen de todo, tanto en Vicente López como aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Solís, también con distintas actividades muy importantes en la sede social de la calle Solís 471, aparte de un restaurante que tienen obviamente en la institución en Solís, lo mismo otro restaurante que hay también allí en el campo Covadonga en Vicente López. Así que si quieren asociarse, les voy a dar una sugerencia. Correo electrónico asturiano1081 en números @gmail.com. Asturiano1081 @gmail.com. También hay otro mail que es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, les doy un teléfono que es un teléfono de fácil numeración para que lo tengan en cuenta. Para todas las preguntas que quieran hacer, allí lo pueden hacer. 11 es una central de gente, de socios y no socios, para estar en contacto. 11 51 58 58 58. Facilito, para que lo tengan en cuenta. 11 51 58 58 58. Allí pueden recibir mayor información al respecto y poder disfrutar de las bellísimas instalaciones del Centro Asturiano de Buenos Aires, tanto aquí en la calle Solís, en la sede social, en la sede central, y si no también, obviamente, en Vicente López, en el campo Covadonga. Así que, dos propuestas. Bueno, estoy viendo imágenes, les cuento, estoy viendo, esto es Instagram, ¿no? Acá la producción, sí, Instagram. Bueno, está la bandera del Centro Asturiano de Buenos Aires instalada, ¿saben dónde? Donde fue el Mundial de Qatar 2022. Así que acá estoy viendo el estadio. En la final. Muy bien. En la final. Estuvo, claro. Sí. Bien, en la final. Momento inolvidable, momento histórico, momento único que quedará en la memoria para siempre. Felicidad absoluta. Vamos a Argentina. Bueno, y acá veo amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires que han instalado en un palco la bandera de la institución. Bueno, orgullo. Orgullo realmente. Que acompañó también a la selección argentina, obviamente, el Centro Asturiano con esta bandera. Así que bueno, enhorabuena. Veo otros colores también, veo los colores de Boca. Bueno, no vamos a hablar acá de deporte, simplemente quiero destacarlo y felicitarlo también. Bueno, a propósito de felicitar, queremos también saludar en nombre de Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, Juan Manuel Posada, su vicepresidente, toda la comisión directiva en general del Centro Asturiano de Buenos Aires, también Carlos Gialorenzi, toda la gente de prensa, bueno, todos en general quieren saludar a los socios y no socios asturianos, y que no sean asturianos, a la colectividad española y a los argentinos en estas fiestas tan particulares de este año 2023 que se nos viene. Dice, feliz 2023, que este próximo año nos encuentre unidos en esta gran familia. Muchas felicidades, el Centro Asturiano de Buenos Aires. Así que nosotros hacemos extensivo también a los que son de la colectividad española, que son argentinos, socios
somos socios también del Centro Asturiano para estar compartiendo este momento tan particular aquí en el sol de nuestra España. Y para cerrar esta propuesta, como lo hacemos todos los sábados, bueno, vamos a ponerle un poco de música. Un poco de música también, que esto está basado en lo que es la música tradicional asturiana, lo que es la música folk asturiana, y justamente un gran grupo que, oriundo obviamente de Activas, que está en actividad, porque arrancaron allá por 1984 y siguen en actividad con gran éxito realmente, es el conjunto Lian de Cubel. Lian de Cubel, este grupo Lian de Cubel, música folclórica asturiana, música tradicional, y vamos a disfrutarlo y lo compartimos con estos músicos nacidos en Oviedo y en Cudillero. Vamos a disfrutar de esta propuesta musical aquí en nuestro programa, en este rinconcito del Centro Asturiano de Buenos Aires para todos ustedes. Vamos con la música entonces.